Seminario Internacional de las Familias. Hablado nunca, por lo menos desde Global, porque siempre llegamos a los lugares y directamente empezamos a explicar qué pasa en la legislación internacional, qué pasa en los organismos internacionales, qué pasa en las cortes internacionales, qué es el litigio estratégico y quiénes están ocupando esos puestos. Pero nunca hablamos del verdadero problema de fondo, cuál es el fundamento de la concepción moderna de derechos humanos, o mejor dicho, debiéramos decir la concepción contemporánea de los derechos humanos. Todo empieza a partir de las guerras mundiales, o mejor dicho, como la Gran Guerra que hubo con una interrupción en el medio, porque así se debe considerar ese periodo, en mi opinión. Cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, luego de todas las matanzas, las atrocidades que se dieron en todos los bandos y de forma tan grave, desde genocidios, campos de concentración, bombas atómicas, los líderes de los países dijeron: tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que juntarnos y ponernos de acuerdo en un catálogo de derechos, tenemos que ponernos de acuerdo en algo, unas bases fundamentales para por lo menos poder evitar las grandes matanzas, las grandes guerras, los grandes genocidios. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. El proceso lo encabezó Eleanor Roosevelt en Estados Unidos, con un grupo de gente. Primero empezó un grupo pequeño, después terminó un grupo más grande que terminó siendo la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con esa declaración? Cuando empiezan las primeras mesas, que son 4 o 5 personas, ya empiezan los problemas. En las memorias de Eleanor Roosevelt, cuando ella cuenta cómo se empezó a hacer la Declaración Universal de Derechos Humanos, ella cuenta de que el doctor Malik, un libanés, cuando empezaron a hablar digamos, en qué basar los derechos, en qué era la persona, en qué basar el acuerdo común de este catálogo, empezó a explicar muy prolijamente y profusamente la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre la persona, los derechos, la justicia. En la misma mesa, una mesa pequeña de 5 personas nada más, los que estaban pensando en la declaración, el doctor Chang, que era el delegado de China, agarró y dijo: sí, todo muy bonito, pero ¿saben qué? Vamos a poner a los miembros de declaración a estudiar varios meses también los principios del confucianismo. Vamos a estudiar los principios del confucianismo. Entonces, ya desde el primer momento que se empezaron a juntar había un problema de fundamento muy grave. Es decir, porque cuando nosotros decimos derecho, ¿qué significa? Cuando nosotros decimos persona, cuando nosotros decimos vida, ¿qué es lo que está significando? Y finalmente, esto empezó a crecer y se formó una comisión, que realmente fue la comisión redactora, y se enfrentaron 2 posiciones, 2 concepciones sobre la persona, que se podría decir que estuvieron encabezadas por Jacques Maritain, el filósofo francés, que en ese momento era el presidente de la UNESCO, y por el otro lado, el doctor Huxley, que es el hermano de Aldous Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz, un novelista muy importante. Se enfrentaron a esas 2 posiciones, ¿no? Que básicamente es la posición del personalismo, los derechos naturales, y la posición del nihilismo. Y eso generó muchísimos problemas. Pero bueno, para poder sacar una declaración, ¿qué dijeron? Vamos a ponernos de acuerdo, no importa que no tengamos fundamento, pongamos unos derechos que más o menos estemos todos de acuerdo y ahí podemos avanzar. Y así hicieron, y así surgió la Declaración de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Creo que la tendría que haber pasado antes.
Esta era la explicación primera sobre el tema de por qué empieza esto. Y en la siguiente, por favor, se ven las dos grandes concepciones que se encarnaron en la Declaración. Y me fijo en la Declaración porque fue el primer instrumento internacional importante, cumple 75 años ahora, y a partir de ahí se formaron todos los demás. Ustedes pueden ver en el cuadro, no voy a ir uno por uno, pero pueden ver las grandes diferencias entre una visión que apoyaba los derechos naturales del hombre y una visión que apoyaba los derechos antinaturales del hombre, ¿no? Muy distinto cuál es su inspiración. O sea, por ejemplo, el fin de los derechos para las personas que sostenemos la visión de los derechos naturales del hombre es la protección de la persona y para las personas que no sostienen los derechos en la naturaleza es la liberación del individuo. Este cuadro no lo hice yo, este cuadro lo hizo un francés, Gregor Poupin, que tiene un libro muy interesante que se llama Mi deseo es la ley. Y en ese libro fundamenta varias cosas, yo algunas las voy a contar a lo largo de esta charla, pero él dice muy claro, o sea, si no tenemos una concepción clara de la persona, del individuo, de Dios, de la naturaleza, vamos a poder decir cualquier cosa a partir de los catálogos de derecho, y eso es lo que está pasando ahora. O sea, la profecía de Maritain en su momento se está cumpliendo ahora en la realidad. Y esto, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados que siguieron después dio paso a dos cosas. Siguiente, por favor. Primero, el concepto de soberanía, que era un concepto bien estático, se empezó a erosionar. Muchos dicen, y de hecho es la voz oficial, bueno, en realidad la soberanía se mantiene, pero nosotros la delegamos, se la damos a otro órgano, lo cual en mi visión no es cierto porque yo entiendo que la soberanía es totalmente indelegable. La soberanía no se puede traspasar, o la tiene un ente o la tiene otro. La tiene una persona, un grupo de personas o la tiene otro. Entonces, realmente es una erosión, por lo menos, del concepto de soberanía. Y se dio en dos órdenes a partir de ese momento. Una superación de la soberanía por arriba, es decir, a partir de la Segunda Guerra se creó un nuevo orden moral. A nosotros nos gusta más hablar de nuevo orden moral que nuevo orden mundial. Un nuevo orden moral donde había órganos que estaban de forma por arriba de los países. En realidad los países los crearon de forma transnacional, de forma internacional, pero la aspiración última de estos órganos, y lo van a ver a lo largo del día de hoy, es ser supranacionales. O sea, los órganos no se perciben a sí mismos como que existen por los estados y están sustentados por los estados, sino que se perciben como órganos que realmente están arriba, y esa es su vocación última. Entonces, ya existe una instancia en casi todos los países, si no en todos, superior o que está más arriba, y realmente lo que los países dicen en determinados temas ya no es siempre la última palabra. Y la otra superación de la soberanía fue la superación de la soberanía por abajo, es decir, por el individuo. Que esto se hizo pensando en combatir al colectivismo totalitario, ¿no? O sea, el fundamento quizás fue bueno decir, bueno, que el individuo no se vea sumergido en los órdenes de un bien común totalitario que no respeta las libertades, pero en definitiva terminó generando grupos de individuos que podían saltar la concepción del Estado y saltar la soberanía y llegar hasta arriba para ejercer sus derechos. Entonces, la soberanía se vio superada en esos dos órganos. Todo esto llevó a lo que les decía antes del libro de Poupin, que me gusta muchísimo el título que tiene, que es Mi deseo es la ley, justamente, porque esto, no tener una base clara y y que cada individuo pueda ejercer el derecho que le parezca, de la forma que le parezca, en realidad lo que está transformando es los derechos en deseos. Y en realidad, o sea, la cantidad de deseos es infinita. La cantidad de deseos de las personas es enorme, nunca se pueden satisfacer. Pero este sistema lo que hace es, más que fomentar los derechos basados en en el orden natural de la persona, fomenta los deseos. Y genera esto que se llaman
en el orden internacional se llaman los nuevos derechos. ¿Cuáles son los nuevos derechos? Seguramente los conocen, no sé si con este nombre. Se llaman nuevos derechos porque irrumpen en el orden internacional y desde allí bajan a los países. No están en ninguno de los tratados, pero según la otra parte bajan de ahí, o sea, se desprenden de esos tratados. ¿Cuáles son? Aborto, niñez trans, hormonización de niños, prohibición de personas que sufren atracción al mismo sexo de recibir una terapia que los ayude, mutilación genital de órganos sanos. Bueno, estos son todos los nuevos derechos, o por ejemplo, la subordinación de la libertad religiosa a los postulados, digamos, los postulados de la agenda homosexual. Entonces, ¿qué dice Pupang acerca de esto? Dice, bueno, los nuevos derechos son narcisistas, son nihilistas y violentos. ¿Por qué narcisistas? Porque miran solamente a la persona, no están centrados en las cosas, en la comunidad, en el grupo, en la familia, en los cuerpos intermedios. Están centrados solamente sobre uno mismo. Son derechos que yo tengo soberanamente sobre mi cuerpo. O sea, mi cuerpo me pertenece de una forma que yo lo puedo utilizar y yo lo puedo ejercer soberanamente, y por eso estos derechos son narcisistas, porque se miran uno mismo. Y son nihilistas y violentos, nihilistas porque no tienen ningún fondo en la realidad. No tienen, o sea, una mutilación, por ejemplo. No sé cómo está en Costa Rica puntualmente, pero en Estados Unidos, donde nosotros vivimos, están a la orden del día las niñitas que se extirpan los senos, los niños que se extirpan los genitales, y está muy de moda, o sea, una pastilla que se desarrolló y se usaba para los violadores seriales que tenían una pulsión que no podían controlar y se les daba una pastilla que se llama castración química. Bueno, esa misma pastilla, esas mismas hormonas, hoy se las dan a los niños, amparados en cierta legislación internacional que traspasa las fronteras nacionales y llega a todos nuestros países. En Estados Unidos por lo menos es bastante grande. En Argentina, de donde provengo también, o sea, solo en la provincia de Buenos Aires, el Estado puso 40 clínicas gratuitas en solamente la provincia de Buenos Aires para hormonización de niños, ¿no? Y son violentos, ¿no? Porque siempre están fundamentados en un daño a la persona, o sea, siempre están fundamentados en algo que los va a lastimar, digamos. Son una mutilación, una represión de las hormonas naturales, o sea, siempre están amparados en la fuerza contra uno. La siguiente, por favor. ¿Cómo se puede hacer todo esto? O sea, si nosotros revisamos los tratados internacionales que los países firmaron, a raíz de esta ambigüedad, estos tratados, en realidad no solo por la antigüedad, si uno lee lo que dicen los tratados, dice, o sea, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José que se firmó acá, ¿qué derechos tiene? Y obliga a Costa Rica, obliga a los países. Derecho a la vida desde la concepción, es el único tratado del mundo que defiende el derecho a la vida desde la concepción. Derecho a la familia y al matrimonio como hombre y mujer, lo dice explícitamente. Libertad de conciencia, libertad de creencia. Es muy claro en los tratados, pero ¿qué pasa? Vienen unos jueces, normalmente están acá en Costa Rica, pero no son los únicos del mundo, pero es uno de los mejores ejemplos, y dicen, bueno, a ver, donde dice derecho a la vida desde la concepción, ¿saben qué? Lo vamos a interpretar como aborto. Donde dice familia, hombre y mujer, lo vamos a interpretar como cada uno le parezca. Donde dice libertad de culto y libertad de conciencia y de creencia, vamos a interpretarlo como que sí pueden tener libertad de conciencia y de culto, siempre y cuando respeten los postulados superiores de equidad y no discriminación de la agenda homosexual, que en la teoría, en la práctica no significa el respeto, que es indiscutible para nosotros, sino que significa poner por abajo la fe
de estos derechos que se consideran superiores. ¿Y cómo hacen todo esto? Bueno, mediante algo que se inventaron que se llama interpretación evolutiva. Es decir, según esta corriente, el derecho no es algo fijo ni estático, o sea, entonces lo que significaba protección a la vida en un momento, ahora significa otra cosa. Entonces, como a veces se puede morir alguna mujer por algún tema que supuestamente está relacionado con el embarazo, bueno, la protección del derecho a la vida se va a dar liberalizando el aborto. Ah, pero ¿qué tiene que ver? No, bueno, o sea, así es como generan el enlace. Lo mismo de la familia. Bueno, en realidad, o sea, donde dice varón y mujer es cada uno como se autoperciba. ¿Qué quiere decir esto? Van agarrando los mismos conceptos, pero dicen, bueno, los tiempos cambian, el progreso está adelantado, el progreso está adelantando y las concepciones no son las mismas que antes. Entonces, sin cambiar la normativa, porque no pueden, porque no tienen la potestad, por ejemplo, en la América Latina, para juntar a todos los países y hacer un tratado que tenga aborto, que tenga género, que tenga todas estas cosas. Entonces, lo que hacen es, toman las leyes como están y las interpretan de forma evolutiva. Y además, siguiente, por favor. Todos estos nuevos derechos, toda la creación de estos nuevos derechos viene a menudo asociada con una serie de prohibiciones y sanciones que es inaudita en la historia. Siempre que se declamaron derechos en la historia, siempre eran pacíficamente aceptados, o sea, nunca se impusieron por la fuerza, eran cosas que todas las personas creían que eran correctas y nunca se tuvo que usar la fuerza e incluso el derecho penal para poder imponerlos. Yo puse una noticia de Brasil, pero digamos hay decenas en todos los países. Esta es: Brasil enviará a prisión a quienes cometan ofensas homófobas. Puede ser un poco confuso el título, pero no tiene que ver con agredir, no tiene que ver con lastimar. Simplemente, o sea, si uno, por ejemplo, encara a una persona con su realidad biológica o no quiere decir el pronombre que en ese momento quiera, eso es una ofensa homófoba en Brasil, penada con cárcel. Y esto es solo un ejemplo, pero digamos, muestra la faceta liberticida de estos nuevos derechos. O sea, no existen nuevos derechos si no están acompañados de una prohibición, de una sanción penal. Siguiente, por favor. Ahora bien, yo creo que todo a veces parece que el tema de aborto, el tema de género, el tema de libertad religiosa, son temas que están bien, que son importantes, pero son un complemento para la sociedad y parece que fuera un tema de nicho, ¿no? Digamos que, bueno, a algunos les interesa eso, que bien que lo hagan, pero la verdad que no afecta a la totalidad de las personas. Cuando se habla de política, cuando la gente habla de política, los grandes temas que hablan en nuestros países normalmente no tienen que ver con estos temas y pareciera que no fuera algo tan relevante. Yo sostengo que son los temas más importantes en el mundo de hoy y lo voy a tratar de justificar por qué. O sea, creo que por 4 cosas específicamente que voy a luego desglosarlas uno por uno. Primero, porque es la agenda de las élites, es la agenda de las élites. Segundo, estos temas definen los temas más importantes de la cultura. Tercero, ocupan una enorme parte del tiempo en los organismos internacionales. Y cuarto, son las usinas de contenido para la legislación mundial. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar punto por punto esto que sostengo. Primero, la agenda de las élites. Esto es bien importante para mí. Estamos acostumbrados a entender el mundo como derecha o izquierda, ricos y pobres, opresores y oprimidos, autoritarios y liberales, estatistas y antiestatistas. Todas estas concepciones son muy válidas, pero tienen algunos problemas. Primero, no son totales, no incluyen a la totalidad del espectro. No todas las personas pueden incluirse en este tipo de categorías. Y si bien son útiles para explicar algunos aspectos de la realidad, yo no estoy en contra de estas divisiones, pero mantienen una división dialéctica de la vida. O sea,
La derecha peleando con la izquierda y la izquierda peleando con la derecha, y quien prevalece va a ganar, el autoritarismo con el liberalismo. Es una visión dialéctica de la vida que no siempre explica cómo funciona la realidad. Gaetano Mosca, un politólogo portugués, en la clase política expone otra categorización que a mí me gusta mucho, que él dice, todo bien con estas categorizaciones, pero en realidad en todo tiempo y en todo lugar, en toda sociedad, por grande y pequeña que sea, hay solamente dos clases, la clase gobernante y la clase gobernada. Es difícil decir quién pertenece a cada una, no significa que solamente el que detente el poder, el ejecutivo en ese momento, o el legislativo o el judicial, sea la clase gobernante. La clase gobernante en general se compone de una serie de factores económicos, empresariales, sociales, artísticos, de poder, pero que son la clase gobernante. Por ejemplo, en esta categorización, Hollywood entra claramente en la clase gobernante, aunque nunca hayan sancionado una ley en su vida, pero claramente forman parte de la élite. Y esta conceptualización nos ayuda a entender un poco más cómo funciona, porque, por ejemplo, ¿por qué en nuestros países, que son profundamente creyentes, la gente es sencilla en el mejor sentido de la palabra y entiende los valores, tiene valores muy arraigados, tiene contacto con la naturaleza? ¿Cómo pueden en nuestros países donde la inmensa mayoría de la gente no piensa así, cómo puede avanzar esta agenda? Porque no es la cantidad de gente que la apoye, sino que esta se ha convertido en la agenda de las élites. Si usted quiere pertenecer a una élite, si usted quiere pertenecer a la élite hoy de la clase gobernante, si usted quiere una universidad americana y quedar bien, ser promovido, usted tiene que tener esta ideología. Si usted quiere cualquier cargo en un organismo internacional de mediano para arriba, usted tiene que adscribir a esta agenda de las élites. Si usted es actor y quiere prosperar en su trabajo, o sea, usted tiene que adscribir a esta agenda. Entonces yo no lo digo de forma conspirativa, sino de forma descriptiva. En realidad, esto avanza porque la élite que nos está tocando en este momento, por lo menos quien es la clase gobernante hoy en el mundo occidental, sostiene y apoya esta agenda. Curtis Yarvin, un pensador americano muy polémico pero simpático, le ha llamado a este credo oficial de las élites universales el universalismo, justamente. Él lo ve como una superación del cristianismo, no lo dice superación en sentido positivo, sino como el postcristianismo, donde, si se fijan, son todos valores cristianos, pero trastocados, sin sentido de naturaleza y sin sentido de trascendencia. O sea, como decía Chesterton, o sea, la modernidad, que era la forma en ese momento de decir el progresismo, la modernidad son las ideas cristianas vueltas locas. Las ideas cristianas que se volvieron locas. Y esto mismo es el universalismo, porque si uno ve el lenguaje sin significado, sin contenido, es algo que nosotros podríamos apoyar sin problema. La no discriminación, la igualdad, la solidaridad, o sea, son ideas fantásticas que no se ha inventado la modernidad, vienen de antes, pero con un contenido, vacías de su contenido real y rellenas con otro contenido distinto. Y esto desemboca en lo tercero que quería decir sobre la agenda de las élites, que es una tesis de un pensador que se llama Spandrell, que es el bioleninismo. ¿Qué es el bioleninismo? Es la mejor forma de crear, fabricar y mantener minorías de forma artificial, usando el Estado para esto, de forma de poder aprovecharlas políticamente. Entonces, o sea, ¿qué significa esto tan complicado que digo? Significa que los gobiernos y los partidos de izquierda o las personas, o sea, la cultura de izquierda está creando artificialmente minorías con un proceso para usarlas políticamente. Voy a dar un par de ejemplos para que se entienda lo que digo. Por ejemplo,
el violeninismo por excelencia es el individuo trans, el individuo transgénero, ¿no? Es una persona, o sea, entonces, ¿cómo es este mecanismo? Digamos, se le habla a una porción de individuos con una característica particular, se les implanta una idea de que todos los males que le acaecen, todos los problemas que tienen, son culpa de sus opresores y se les ofrece una solución. ¿Cuál es la solución en el caso concreto? Por ejemplo, la comunidad trans. Bueno, es una comunidad muy especial para explicar esto porque son personas que necesitan ayuda del Estado para su supervivencia, normalmente por temas laborales, por temas de hormonizaciones, por temas de mutilaciones, por un montón de temas que realmente necesitan del Estado y del crecimiento de la salud pública de forma desmesurada, lo digo salud pública entre comillas, pero para que se entienda, para poder prosperar. Entonces, otro ejemplo mejor y más absurdo, pero para que se entienda cómo funciona esto, es por ejemplo las mujeres, ¿no? Las mujeres. En ningún país del mundo, por lo menos en Occidente, puede ser considerada una minoría. O sea, de hecho, numéricamente las mujeres son mayoría. Pero se está implantando para uso político la idea ficticia de que las mujeres son una minoría que está completamente oprimida y se les ofrece una solución, que es el feminismo, que en definitiva desemboca electoralmente en el apoyo de gobiernos progresistas, ¿no? Esta urgencia que se ha implantado o se ha tratado de implantar en las mujeres, por ejemplo en Argentina, fue tremendo. O sea, realmente se ha vivido una histeria donde las mujeres jóvenes en Argentina creían que estaban viviendo en la franja de Gaza en este momento, por ejemplo. Se les implantó un sentido de urgencia, y una cosa de locos. Y hoy por hoy eso se cosecha electoralmente. De hecho, o sea, los mayores votantes del kirchnerismo en este momento son, o sea, la porción más grande son mujeres. O sea, quiero decir, una cosa que no es minoría, que no tiene ninguna característica objetiva para ser considerada así, se lo ha fabricado como minoría y se lo ha mostrado así. Más adelante voy a mostrar algunos ejemplos de cómo opera esto. La siguiente, por favor. Lo segundo que decía, define por qué estos temas son los más importantes, porque definen justamente los tópicos más importantes de la cultura. ¿Y por qué? Porque la respuesta que nosotros demos al cuidado de la vida, la respuesta que nosotros demos a qué es la persona, la respuesta que nosotros demos al matrimonio, la respuesta que nosotros demos a la familia y qué entendemos por persona humana hoy, es donde va a depender cómo se configure la cultura hoy. Y cómo se configure la cultura va a ser como terminemos viviendo. Entonces, hoy por hoy, estos temas son los que definen la persona. Cuando se discute una ley de aborto o cuando se discute una ley de familia, no se está discutiendo solamente el matrimonio o solamente el hecho del aborto. Se está discutiendo la cosmovisión de la persona en el derecho y eso tiene implicancias en toda la sociedad. Por eso son los temas más importantes. Siguiente, por favor. Bueno, lo tercero que decía, ocupa una inmensa parte del tiempo en los organismos internacionales. Ocupa una inmensa parte del tiempo en los organismos internacionales. Ustedes pueden pensar naturalmente, bueno, o sea, ¿qué está haciendo la ONU en este momento? ¿Qué está haciendo la OEA? Y naturalmente, ¿qué van a pensar? Bueno, está tratando de impedir las guerras, la guerra de Rusia, la guerra que hay en Israel, está tratando de paliar el hambre en el mundo, está tratando de cosas muy importantes que estamos todos de acuerdo. ¿Qué pensará de la OEA, no? La OEA es como la ONU, pero del continente americano. Bueno, estará en los grandes problemas que tenemos en este continente. Salud, educación, vivienda, empleo, desarrollo. Pero bueno, yo les voy a mostrar que no es así. Siguiente, por favor. Primero, o sea, retomando el tema de violinismo, esto es
Esto es la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene relatorías, es decir, o sea, tiene órganos especiales, divisiones especiales que se ocupan de temas. Esto es el violelinismo llevado a la práctica en los órganos internacionales. Así se maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la otra parte, la contraparte de la Corte Interamericana. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo trabajan? Pueblos indígenas, mujeres, migrantes, niñez, personas privadas de la libertad, afrodescendientes, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex. No es que todo esto está mal o no es que esté mal atender la vulnerabilidad. Pero acá pueden ver cómo esta fabricación artificial de minorías se lleva a la realidad y desde aquí bajan un montón de recomendaciones que se terminan convirtiendo en legislación para nuestros países. Siguiente, por favor. Esto es un correo electrónico que mandó hace unos días la Secretaría General de la OEA por justamente el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, llama a hacer artículos y páginas sobre esto, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, libertad de expresión, derechos de las mujeres y las niñas, derechos LGBTIQ+, salud sexual y reproductiva. A ver, todo eso no existe en la declaración, no tiene nada que ver, pero esta es la pauta hermenéutica, la pauta interpretativa sobre la que se tienen los derechos humanos hoy, sobre la que se interpretan los derechos humanos hoy. Cualquier cosa que esté en un organismo internacional y cualquier cosa que los países acuerden va a ser interpretado según esta pauta interpretativa. El siguiente ejemplo, por favor. ¿Hay otro? Ahí está. Si puedo ir al final, esto es una sentencia que si bien es de marzo, fue publicado ayer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como se atrasó el avión, veníamos ahí y la puse en la ponencia. Si puedo ir al siguiente, por favor. No sé si se llega a leer, pero yo pasé rápido la parte de violinismo, pero digamos, ¿cómo es que la élite fideliza a las minorías que crea? ¿Cómo las élites fidelizan a las minorías que crean? Mediante reparaciones, actos de reivindicación, indemnizaciones, reintegros, medidas. Y yo quería mostrarles el último fallo de la Corte que fue contra Argentina, fue contra un asesino, fue para defender a un asesino serial de Argentina, donde quieren que lo liberen e indemnicen, dicho sea de paso. Pero quiero nada más que vean cómo operan estos órganos y qué es lo que hacen definitivamente. ¿Qué es lo más importante que hacen? Bueno, reparaciones, medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías de repetición, indemnizaciones compensatorias, reintegro de los gastos. Bueno, acá se ve en concreto cómo estas élites pagan, o mejor dicho, mal pagan, pero bueno, compensan a las minorías que artificialmente crearon. Digamos, siempre va a haber reparaciones, medidas de restitución y satisfacción para compensarlas. Y la siguiente, por favor. Esta es la más importante, esta es la Asamblea General de la OEA. No es la foto que yo quería porque la foto es un lugar secreto que en general no se pueden tomar, pero es de hecho es igual, pero sin la gente atrás, exactamente igual, y muchas veces se hace en el mismo salón. Hay algo que se llama, ¿no? En las asambleas generales, el órgano más importante de decisión de la Organización de Estados Americanos. Hay varios salones donde la gente discute, habla de los temas que están todos muy bien, pero hay un solo salón que se llama Comisión General donde se toman las decisiones. Es la sala de negociaciones. Nosotros estamos todo el tiempo en esa sala, cuando hay asamblea, nosotros seguimos las negociaciones desde que empiezan, meses antes hasta que terminen, y seguimos todo el año el monitoreo de lo que va pasando en la OEA. Y estamos metidos en esa sala permanentemente. Y una vez hicimos la cuenta,
Este es el lugar más importante donde se toman las decisiones que afectan a nuestros países. Y lo que decía, ustedes pueden pensar, bueno, ¿de qué van a hablar? Sobre todo países latinoamericanos, ¿no? O los problemas de países latinoamericanos. Vivienda, salud, empleo, educación, trabajo, juventud, bueno, un montón, todos los temas y los desafíos que tienen nuestros países. Bueno, entre el 80 y 90% del tiempo de discusión es acerca de la agenda que les cuento. No lo que acabo de decir, el 80-90% de la discusión en estos órganos es aborto, niñez trans, libertad religiosa subordinada a la agenda LGBT, hormonizaciones y todo lo que se puedan imaginar, digamos, ¿no? Toda la agenda puesta y todos los órganos internacionales trabajando al servicio en un 80 o 90% en estas cosas. La siguiente, por favor. Y el último punto, ¿no?, de por qué nosotros sostenemos que son los temas más importantes, porque lo que sale, lo que se resuelve en la Asamblea General de la OEA a través de sus resoluciones, lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Costa Rica, lo que resuelve la Asamblea General de las Naciones Unidas o sus órganos burocráticos, terminan siendo la usina del lenguaje y contenido para toda la legislación mundial. Tal es así que si ustedes revisan cualquier legislación que tenga estos temas, va a tener exactamente el mismo lenguaje que la legislación de Argentina, que la legislación de Jamaica, que la legislación de Surinam o que la legislación de México. Y usted dice, bueno, pero son culturas diferentes, tradiciones jurídicas muy diferentes, países diferentes. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque justamente el lugar donde se discuten y consolidan los temas son estos órganos. ¿Y cuál es la táctica, no? Porque, por ejemplo, si vienen a nuestros países y dicen, ¿saben qué? Queremos hacer una resolución que obliga a los países a legalizar el aborto. La gente va a decir que no. La gente va a decir que no porque todavía aborto sigue teniendo una connotación y una carga negativa. Pero ¿qué pasa? Dicen, bueno, está bien, no vamos a hacer aborto. Vamos a hacer unas legislaciones, unas resoluciones sobre salud sexual y sobre salud reproductiva. ¿Alguien está en contra de que haya salud? ¿Alguien está en contra de la salud sexual? ¿Alguien está en contra de la salud reproductiva? Entonces, ponen términos favorables y buenos, derechos sexuales, derechos reproductivos, planificación familiar, equidad, igualdad de género, todos términos que en sí mismos son positivos. Una vez sancionados como leyes internacionales, se les vacía el contenido real que tienen y se los cambia por un contenido diametralmente opuesto. ¿Por qué diametralmente opuesto? Porque, por ejemplo, ¿qué significa salud reproductiva? Exactamente significa aborto. O sea, cada vez que vean que un organismo internacional dice salud reproductiva, está diciendo aborto. Ahora díganme ustedes, ¿qué tiene el aborto de reproducción? ¿O qué tiene el aborto de salud? Yo creo que muy poco, en realidad nada, ¿no? Pero bueno, esa es la táctica usada para para consensuar un lenguaje, vaciarlo de contenido y ponerle el contenido diametralmente opuestos. Entonces, por estos temas, nosotros queremos venir a decirles que estos temas no son de nicho, no son para algunos, no son para los que sienten el llamado solamente, son para todas las personas, y especialmente para las personas que tenemos fe, porque esto va a definir en qué mundo vamos a vivir, en qué mundo van a vivir nuestros hijos, y si estas leyes van a permitir que sea un mundo por lo menos evangelizable, donde por lo menos podamos hablar de nuestra fe adelante de otros. O sea, ¿por qué? Porque estos nuevos derechos, como les decía, traen aparejadas sanciones que vienen cada vez más fuertes, cada vez más radicales y no les importa esconderlos. Y entonces, si no empezamos a darnos cuenta de lo subversivo que es para nuestra cultura, para nuestros países, para nuestras familias y para nuestras vidas, lo que está viniendo de los organismos internacionales,
vamos a dejarles a nuestros hijos un mundo bastante complicado. En cambio, para terminar, nosotros estamos convencidos, y no es retórica esto no es algo que decimos como para animar a la gente, estamos convencidos de que en América Latina todavía podemos ganar la batalla, todavía estamos a tiempo. O sea, nosotros, y con todo respeto del amigo español, pero nosotros no somos Europa, no estamos en el momento de la historia que están ellos, nosotros todavía no hemos retrocedido tanto en los valores, todavía la gente mantiene la fe, sobre todo mientras más nos alejamos de las ciudades, todavía la gente tiene valores, todavía la gente respeta la naturaleza y respeta el orden natural. En 10, 15 años no sé qué puede pasar, pero todavía estamos a tiempo para, desde donde estemos, acercarnos a los que toman las decisiones en nuestros países y decirle: no podemos permitir que nuestros representantes en lo internacional estén apoyando esto y no apoyen la vida, la familia y la libertad de creer. Muchas gracias.